Bien, queridos hermanos y hermanas, me alegra mucho volver a estar aquí con vosotros. Todavía creo más prudente hacer la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios aquí en este lugar sentado y de esa manera pues asegurarme de que la fuerza me llega hasta el final. Tenemos esta mañana con nosotros a unas visitantes del Reino Unido, de Gran Bretaña, y queremos darles una bienvenida. Entienden bastante español, pero por si acaso yo también les digo unas palabras en inglés. We want to welcome you. We know you understand Spanish, but just in case our Spanish is not too good for you, then I want to just to give you this welcome in English. We are going to speak about the fruit of the work of Christ, the consequences of the work of Christ, his birth, his life, his death and resurrection. And this is from the epistle to the Colossians, one of the main epistles of the Apostle Paul, in which he exalts the person of Christ and his work, and stating that he is a true God and true man. Now, maybe from time to time I will stop and give you a little summary of what I've said, but I think it's difficult. We don't have this type of translation, of direct translation, you know. So please accept this a little solution. Well, vamos entonces a hablar esta mañana, continuando nuestra meditación sobre el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Como ya sabemos, es un capítulo extraordinario, un capítulo en donde la persona de nuestro Señor Jesucristo nos es presentada en la plenitud de su naturaleza doble como ser humano y como verdadero Dios. En esto es evidente que se nos dice claramente que tenemos en Él y únicamente en Él nuestra salvación y nuestra única esperanza. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos enseguida, vamos a entrar en esta cuestión, en Él tenemos reconciliación, en Él tenemos también nuestra propia perseverancia y en Él, naturalmente, tenemos todos los beneficios de la obra salvadora suya. Vamos a ir por partes hablando de esto, recordando que siempre la figura principal, el sujeto de todo este discurso del apóstol Pablo es naturalmente el Dios mismo, es Dios mismo. Si nos fijamos en el versículo 15, cuando él dice, está hablando de Jesús anteriormente, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esto lo decía el capítulo 1, versículo 15, la imagen del Dios invisible. Naturalmente, aquí se conjugan dos cosas, el Dios invisible y su imagen. Ya expliqué el domingo pasado que la imagen significa la manifestación visible de lo que de otro modo sería invisible. Dios es espíritu y Dios se manifiesta visiblemente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual va a recibir también el nombre del Hijo de Dios, porque participa de la misma naturaleza. Así pues, nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo este discurso, sin olvidar
que se lo ha identificado, ha sido identificado con Dios. No hay diferencia cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, porque se nos dice que Él ha de tener en todo la preeminencia, y también se nos dice que en Él está la plenitud de todo. La plenitud de todo. Por consiguiente, diciendo, como luego en el capítulo 2, versículo 9, nos dice que en Él reside la plenitud de la divinidad, pues encontramos aquí una declaración absoluta de esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esa persona gloriosa que es el Señor Jesucristo ha venido a este mundo como el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la manifestación y la declaración de la divinidad, y ha venido para realizar una obra de salvación, una obra redentora. Y dice la palabra de Dios que el fruto de esa obra redentora es un fruto de gran abundancia. Es un fruto que podemos resumir en unas pocas palabras, pero que están siempre llenas de una lección muy beneficiosa para nosotros. En primer lugar, recordemos que estamos identificando la persona de Jesús con el Creador mismo. Así, por ejemplo, en el versículo 16, capítulo 1, 16 de Colosenses, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Naturalmente, respecto a la persona de Jesucristo. Todo ha sido creado por Él. Ya el domingo pasado remarqué esto mucho, pero es una de las palabras definitivas para identificar la persona de Jesús como verdadero Dios, porque todo fue creado por Él. Como en el Génesis se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En segundo lugar, después de identificar esto, hemos de recordar que se nos habla de una plenitud. La plenitud. Esta expresión que, juntamente con el versículo 18 que decía que tenga la preeminencia y la plenitud. Qué extraordinario es esto. En el versículo 19 dice: por cuanto plugo que la plenitud de todo habitara en Él. Bien, pensemos un momento en lo que significa esta palabra plenitud. En inglés es fullness, fullness. La plenitud de nuestro Señor Jesucristo no tiene ninguna exclusión, se refiere a todo lo bueno. De manera que cuando pensamos en los atributos de Dios, en su eternidad, en su justicia, en su verdad, en su amor, en su misericordia, todos los atributos de Dios. Pensando en ellos, hemos de pensar también en la plenitud de los mismos. No una parte, no un poco, completamente, del todo, absolutamente del todo. En Él tenemos la plenitud del conocimiento, de la sabiduría,
la plenitud del amor, de la misericordia, de la justicia, de la verdad, de la vida. En Él está todo. Esto es lo que se nos viene a decir en este versículo 19, que así fue decidido en el gran concilio de la Trinidad, que el Hijo, el Verbo, que iba a adquirir naturaleza humana, lo hiciera con la plenitud de todo. Aunque es cierto que no se manifestó en el mundo, en este mundo, con toda la fuerza de sus atributos y de sus poderes, pero en Él reside, está, Él es la plenitud de todo. Y esa es una de las grandes declaraciones cristológicas que hace el apóstol Pablo. Nunca pensemos en el Señor Jesucristo como una especie de segundo, como una especie, diríamos, de delegado, de mero mensajero, porque no es simplemente un mensajero, es realmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Now, when we think of our Lord Jesus Christ, we are not thinking of Him as someone who is second to someone. The Apostle Paul speaks here about the fullness of His attributes, of His nature, as a divine nature. And He is, therefore, the plenitude, the fullness of love, of justice, of truth, of power, of everything that is in the attributes of God. Now, this is in the Westminster Confession of Faith that starts about God Himself, who is God. And then He, there in the confession, it is said, God is a spirit. And then starts giving us the definition, all the attributes of God. There is a wonderful list there. So it is here. We apply this to our Lord Jesus Christ. Exactly the same what we read in the first chapter of the Westminster Confession. Well, we go on. Cuando llegamos a los versículos que hoy tenemos, versículo 21, 22, 23, we now turn to verses 21, 22, 23 of chapter 1 of Colossians. Estos versículos nos hablan del fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, el apóstol Pablo nos recuerda cuál era nuestra situación antes de conocer al Señor, antes de tener esa relación de rescatados, de salvados del juicio final. Y nos dice, fijaos el versículo 21, y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en malas obras, es una imagen de lo que éramos nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Una imagen clara, una definición. Nos está dibujando aquí el apóstol la situación del ser humano antes de conocer a Dios mismo. Now in verse 21, he says, I'm translating directly from the Spanish text, and to you who in other days were strangers and enemies, because you had your mind
full of bad works, or occupied by bad works. ¿Qué significa esto? La primera cuestión importante es decir, lo que éramos antes, en otro tiempo éramos extraños y enemigos. Porque cuando venimos a este mundo, ya venimos con la carga y la culpa del pecado. Es el pecado heredado desde Adán y transmitido a lo largo de los siglos a toda la humanidad. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No podemos decir, cuando yo nací, yo era inocente de todo. No podemos decir eso. Cuando nacemos, traemos ya nuestro espíritu, nuestra alma viciada, está ya deteriorada porque hemos recibido la herencia de Adán y Eva. La maldición sobre Adán y Eva también recae sobre nosotros y nuestros hijos. Y por eso la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Nadie puede clamar o reclamar para sí mismo la capacidad de ser justo. Por lo tanto, fijaos cómo dice que en otro tiempo erais extraños y enemigos. Y esto lo dice el apóstol Pablo pensando en lo que ellos eran antes de llegar al conocimiento de Jesucristo y de la verdad. Extraños y enemigos. Extraños porque no teníamos relación con Dios, no teníamos una verdadera relación con Dios. Y enemigos porque todo aquel que quebranta la ley, todo aquel que no cumple sus mandamientos, es un enemigo de Dios. Y el apóstol les dice a los hermanos en Colosas que en otro tiempo, y lo cual es muy tranquilizador, en otro tiempo erais esto. Pero es para que no nos olvidemos, lo dice para que no nos olvidemos nunca de lo que éramos en otro tiempo. Es verdad que Dios ha borrado todas nuestras culpas, Dios ha borrado todos nuestros pecados, pero nosotros no podemos borrar de nuestra propia conciencia el hecho de que en otro tiempo fuimos enemigos de Dios. Y cuando hablo de enemigos, estoy hablando de una forma especial de enemistad. Estoy hablando de una guerra distinta, diríamos, ¿verdad? No es el enemigo típico de la guerra humana. Es el enemigo de estar enfrentado a la ley de Dios. En definitiva, aquí el apóstol lo que está diciendo es: recordad lo que ocurrió en el principio cuando Adán y Eva quebrantaron el mandamiento de Dios. Se constituyeron en enemigos porque creyeron a aquel que les dijo que Dios, algo así como que estaba preocupado porque si comían de aquel fruto ellos serían igual a Dios y por eso les había prohibido. ¿Os acordáis de ese diálogo? Es un diálogo muy importante. Cuando Satán dice claramente a Adán y Eva: no hay ningún problema en que comáis de ese fruto que Dios os ha prohibido, es que Él sabe muy bien que si coméis seréis igual que Él. Que ahí tenemos la insidia, la maldad satánica de hacernos creer que en realidad Dios es nuestro enemigo. El Creador resulta que no quería
según Satanás, no quería lo mejor para su creación. Eso es insidioso, eso es blasfemo, pero eso es lo que puso o sembró en la mente de Adán y de Eva el enemigo. Pues nosotros vinimos a ser enemigos de Dios precisamente por hacer caso, por creer lo que dijo Satán. Por eso, porque la historia de el Génesis es fundamental para comprender esto. Porque ¿de dónde ha venido la enemistad con Dios? ¿Cuándo ha surgido esa enemistad? Dios fue aquel que creó al hombre y a la mujer a su imagen, a su semejanza. Y Dios dio su espíritu a aquella creación que él había hecho de la tierra misma. ¿Cómo es posible decir ahora que Dios es nuestro enemigo? No, es al revés. Nosotros nos constituimos en enemigos suyos al seguir el mal consejo de Satán. De manera que esto es lo que éramos en otro tiempo. Estábamos sin Dios, sin esperanza, sin salvación, y éramos extraños y enemigos por tener la mente ocupada en malas obras. También una expresión. ¿Os acordáis, hermanos, que hablamos un día? Me parece que fue en el estudio sobre la familia, posiblemente. Ahora no recuerdo. Pero os he hablado varias veces sobre el problema de la mente. Nuestra mente. Naturalmente que Dios nos ha creado a su imagen, por lo tanto nos ha creado como criaturas pensantes, criaturas capaces de pensar, de discernir, de tomar decisiones y de desear las cosas, de aborrecerlas. Todo eso que aparece en el pensamiento humano. Pues aquí dice que éramos extraños y enemigos porque teníamos la mente ocupada en malas obras. Esto ya empieza en Adán y Eva y sigue hasta el momento actual. La mente ocupada en malas obras. Por esto la Escritura nos exhorta, nos dice que la palabra de Dios, la Escritura misma, es el modo de limpiar nuestra mente. El modo de limpiar nuestra mente. De tener una mente sana, una mente que piense el bien. Recordaréis 1 Corintios 13, cuando el apóstol habla allí sobre el amor. ¿Os acordaréis, verdad, de aquello, de esas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que es muy adecuado para recordar en este momento? El amor, dice el apóstol, es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en el amor tenemos que el amor no piensa el mal. No piensa el mal. Dentro de todo esto que tenemos aquí, estamos aquí definiendo lo que es un verdadero amor. Por lo tanto, lo que es el principal atributo
de Dios, que es el amor, y también la principal virtud del cristiano, que es el amor. Y el amor no piensa el mal. Esta es la cuestión. Now, the attributes of God, which are defined in the chapter 1 of the Westminster Confession, presents us God as a spirit in whom we find love, justice, truth, life, and so on. And the Apostle Paul is telling us here in the Epistle to the Colossians that in the past, before we were real Christians, we were born again of God, before we were conscious of what is love and justice and truth, before that we had our mind, it would say here, occupied or full of bad works. Now, and this is something that we have to consider, that as Christians, as God's people, we cannot go on having any kind of bad thoughts. We cannot have our mind full of evil things. And this is only possible through the Word of God, through the cleansing of the Word of God in our mind. So this is what it says. We were enemies and strangers because of that, because our mind was full of bad thoughts, bad works. Then, entonces, el apóstol nos dice que a pesar de eso, in spite of that, verse 22, versículo 22, Él nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. In spite of what we were before, a pesar de lo que éramos antes, Él nos reconcilió. Es la palabra reconciliación, que es fantástica palabra, ¿verdad? Maravillosa palabra, donde hay dos personas enemigas, en pugna, odiándose, la situación cambia milagrosamente, sobrenaturalmente, y esa enemistad se convierte en amistad. La enemistad se convierte en amistad. Now, reconciliation is when two people that are enemies, because of a supernatural work of God, become friends. Instead of hating each other, they love each other. Y esto es lo que venía a suceder en nuestra relación con Dios. En lugar de tener en nuestro espíritu odio hacia Dios y Dios de tener aborrecimiento del pecado, resulta que se transforma por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su acción, por su muerte física en un cuerpo de carne como el nuestro, en un cuerpo real. El Verbo se hizo carne y en ese cuerpo de carne se produce la reconciliación por la muerte de ese cuerpo. Ahí tenemos la forma en que Dios ha provisto una víctima propiciatoria, una víctima que puede saldar
nuestra deuda, nuestra cuenta con Dios completamente. Solo con eso. No nos pide Dios otra cosa, que pongamos toda nuestra fe, confianza en la víctima propiciatoria que Él ha enviado a este mundo, que es Él mismo hecho hombre, y que esa muerte reconcilia totalmente los unos con los otros. In verse 22 it says that He reconciled us in His body of flesh through His death. And this is the very core of the work of redemption and salvation, that He became a human being, a perfect human being, and through His voluntary death, He cleansed us from all our guilt and our sins. Esta es la realidad. Y entonces podemos terminar aquí hoy cuando finalmente en el versículo 22, final del 22 y 23, dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El objeto de toda esta obra es que podamos un día comparecer ante Él y ser irreprensibles. Nada ni nadie podrá juzgarnos y condenarnos. Irreprensibles significa que no habrá culpabilidad de nada, que nadie podrá reprendernos o condenarnos. Y el mismo Dios ha hecho eso posible para que no tengamos nunca que avergonzarnos delante de Él. Pues así dice que permanecéis, pues por lo tanto, permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. Aquí termina el apóstol esta sección de la carta y entonces dice unas palabras de elogio y de alabanza a los hermanos de Colosas. Les dice que ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe. Ojo, porque algunas versiones de la Biblia dice si permanecéis fundamentados. No hay una condicional aquí, sino que dice ya que, o sea, estaremos sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe. El apóstol Pablo da por seguro que los hermanos que están leyendo esos siguen en la fe, a pesar de que tienen aquí un problema de comprensión de la doctrina fundamental de todo esto, de la persona de Jesucristo. Pero hay fe en ellos, hay una fe que en algunos miembros de la iglesia de Colosas no está bien definida. Pero puesto que hay una fe auténtica y verdadera, la congregación en general, pues y también están firmes y sin moverse de esa esperanza del Evangelio, pues entonces ellos serán participantes de todo lo que Dios ha preparado para ellos, del Evangelio, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Not going away from the hope of the gospel, from the promises of the gospel. Esto es lo que tenemos que hacer. Standing firm, without moving away from that hope, the hope of the gospel. The gospel that you have heard, which has been proclaimed in all the creation under heaven, and of which myself, Paul, he says, Paul, I became a servant, a minister.
Bien, eso es todo en cuanto a lo que se refiere el apóstol en esta maravillosa obra suya, en esta gran carta en donde nos presenta la realidad de lo que éramos y de lo que ahora podemos ser y somos como creyentes en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol nos está diciendo. Vamos a aferrarnos firmes, fuertes a la fe y a la esperanza del Evangelio en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga. Amén.